Noruega está a punto de volverse inimaginablemente rica, y lo más extraño es que Noruega no planea vender más petróleo, más gas, ni más carbón. De hecho, algún día puede que ni siquiera necesite vender ninguno de ellos. Cuando Rusia invadió Ucrania, muchos países europeos recurrieron a Noruega para obtener petróleo y gas. Esto provocó un aumento de 5 veces en sus exportaciones de petróleo y convirtió a Noruega en el mayor proveedor de Europa. La economía noruega es fuerte, y como siempre han hecho, invirtieron las ganancias en su fondo gubernamental de pensiones, que hoy vale alrededor de $1,5 billones o aproximadamente $270,000 por persona. Pero luego ocurrió algo que podría hacer que el petróleo y el gas parezcan insignificantes. En el año 2023, en una región al sur de Stavanger, geólogos noruegos confirmaron algo extraordinario. Bajo el suelo se encontraba uno de los mayores yacimientos de roca fosfórica jamás descubiertos, alrededor de 70,000 millones de toneladas. El fosfato es un mineral extremadamente raro y esencial. Se utiliza para crear fertilizantes que alimentan al mundo, fabricar baterías, paneles solares e incluso automóviles eléctricos. Aproximadamente el 70% del suministro mundial de fosfato se encuentra en Marruecos, seguido por China, Egipto y Argelia. Estas son regiones geopolíticamente sensibles. Los países occidentales dependen de ellas, pero no las controlan. Pero Noruega acaba de cambiar eso. Este solo descubrimiento podría valer hasta $24 billones. Eso es aproximadamente igual a la riqueza petrolera restante de Arabia Saudita. Y de repente, Noruega no solo es rica, es estratégicamente poderosa. Este hallazgo puede impulsar a Noruega a una categoría completamente nueva de riqueza. A los precios actuales, esta roca podría valer $24 billones, una cifra similar al valor de todo el petróleo que le queda a Arabia Saudita. Pero para entender cómo Noruega llegó a este momento, hay que retroceder mucho más en el tiempo. En la década de los 1950, Noruega tenía apenas 3,5 millones de habitantes. Exportaba pescado, madera y materias primas. Había sido pobre siglos atrás, pero para mediados del siglo ya no lo era. Noruega ya contaba con altos niveles de alfabetización, baja desigualdad y una democracia fuerte. Esto importa mucho más de lo que la gente cree. A principios de los 1900, Noruega aprendió a aprovechar su geografía. Las montañas y los ríos se transformaron en energía hidroeléctrica. Esa electricidad barata impulsó la industria pesada y el crecimiento moderno mucho antes de que el petróleo entrara en escena. Existe un mito popular de que Noruega era pobre antes del petróleo. No lo era. Lo que le faltaba era relevancia global. Luego, en 1959, algo cambió cerca de allí. Los Países Bajos descubrieron el yacimiento de gas de Groninga, el mayor campo de gas del mundo en ese momento. De repente, el Mar del Norte se volvió extremadamente importante. En pocos años, todas las grandes compañías petroleras comenzaron a explorar el Mar del Norte. Pero Noruega dudó. Les preocupaba que las empresas extranjeras se llevaran las ganancias. Además, no existían límites marítimos claros. Así que si se encontraba petróleo, ¿cómo podían saber que no sería reclamado por otro país? En mayo de 1963, Noruega emitió un decreto real declarando su soberanía sobre su plataforma continental. 2 años después, los países europeos acordaron los límites marítimos utilizando el principio de la línea media. Exactamente un mes después, Noruega permitió que empresas extranjeras presentaran ofertas y comenzó la exploración del Mar del Norte noruego. Tomó un par de años y más de unas cuantas expediciones fallidas, pero finalmente encontraron petróleo. Este yacimiento petrolero fue enorme y continúa siendo una fuente significativa de ingresos para Noruega hasta el día de hoy. Y luego, Noruega hizo algo inusual a continuación. En lugar de vender el control, lo construyeron. En 1972, el gobierno fundó Statoil, hoy conocida como Equinor. El Estado poseía la mayor parte de la empresa. Capacitaron a trabajadores, construyeron refinerías y aprendieron el negocio desde dentro. Esta decisión lo cambió todo. Noruega logró mantener dentro del país una gran parte de los ingresos petroleros. Esto es algo bastante único en el mundo. La mayoría de los países ricos en recursos caen en lo que los economistas llaman la maldición de los recursos. El petróleo crea oligarcas, la corrupción aumenta y la democracia se debilita. Pero en Noruega eso no ocurrió. Nunca surgió realmente una clase de oligarcas noruegos. La riqueza se mantuvo en manos públicas y el país se desarrolló hasta convertirse en uno de los lugares con el nivel de vida más alto del mundo. Noruega tiene un PIB per cápita de más de $100,000 y sus habitantes viven, en promedio, 10 años más que el resto de la población mundial. Para la década de los 1990, Noruega enfrentó una nueva pregunta. ¿Qué haces cuando el dinero del petróleo sigue creciendo? La mayoría de los países lo gastan, pero Noruega no. En 1990, crearon el Fondo Global de Pensiones del gobierno. Cada corona noruega sobrante iba directo al fondo. La regla era simple: gastar solo los rendimientos y ahorrar el resto. Por ley, el gobierno solo puede gastar alrededor del 3% del fondo cada año. Esa disciplina es poco común. Para el año 2023, el fondo generó aproximadamente $380,000 millones en rendimientos de mercado, pero solo se utilizó
utilizó una fracción. El resto permaneció invertido para las futuras generaciones. Hoy en día, el petróleo y el gas representan alrededor del 20% de la economía noruega. Son importantes, pero no una dependencia dominante. Noruega logró diversificarse a tiempo. Luego llegó Ucrania. La invasión de Rusia no solo cambió la geopolítica, cambió los flujos de energía. El sector petrolero noruego volvió a crecer con fuerza. Los precios del petróleo subieron y las ganancias se dispararon. Y entonces el fosfato entró en la historia. El yacimiento cerca de Stavanger se había detectado años atrás, pero no fue sino hasta principios de la década de los 2020, cuando los científicos comprendieron qué tan profundo era. Aproximadamente 4.500 metros bajo tierra, mucho más de lo esperado. Con la tecnología actual, solo se pueden alcanzar alrededor de 1.500 metros. Pero Noruega ya ha visto esto antes. Cuando se descubrió Ekofisk, los ingenieros esperaban 30 años de producción. Más de 50 años después sigue operando. La tecnología siempre termina alcanzando a la ambición. Si Noruega logra extraer, aunque sea una parte de este fosfato, podría controlar más de la mitad del suministro mundial. Eso cambiaría por completo los mercados globales. En 2021, China restringió las exportaciones de fosfato para proteger su suministro interno. Los precios se dispararon en todo el mundo. Esto demostró cuán poderoso se ha vuelto el control de la oferta. Los mercados ya no son libres en el sentido tradicional. Ahora son herramientas geopolíticas, y Noruega lo entiende muy bien. Pero no todos están contentos. La Unión Europea está preocupada. El refinado del fosfato es contaminante, y por eso Europa lo externalizó hace décadas. Noruega no es miembro de la Unión Europea, pero pertenece al espacio económico europeo, por lo que sus leyes aún tienen peso. En 2024, se espera que la Unión Europea vote normas que podrían ralentizar o acelerar la extracción, ya que las preocupaciones ambientales son reales. También existen preocupaciones geopolíticas. Marruecos, actualmente el mayor proveedor mundial, se vería afectado. El fosfato representa casi una cuarta parte de sus exportaciones. Un aumento repentino de la oferta podría hacer colapsar los precios. También hay límites técnicos. Gran parte del fosfato todavía está fuera de alcance. Pero la historia sugiere que Noruega esperará, porque esa es su mayor fortaleza. Si la extracción se lleva a cabo, las ganancias probablemente irán al mismo lugar al que fueron las del petróleo, el Fondo Soberano Noruego. Si ese fondo se duplicara o triplicara con el paso de las décadas, Noruega podría alcanzar algo sin precedentes: $1 millón en riqueza pública por ciudadano. Ningún otro país se le acerca siquiera. Algunos sugieren que Noruega podría aumentar la ayuda internacional. Otros bromean diciendo que podría financiar megaciudades o proyectos climáticos globales. Pero el verdadero poder de Noruega es la moderación. Han demostrado que la riqueza no tiene por qué destruir las instituciones, que la paciencia puede vencer a la codicia. Por eso Noruega podría convertirse en el país más rico del mundo. No por el exceso, sino por el control. El petróleo los hizo ricos. El fosfato podría volverlos intocables, pero solo si deciden usarlo de la misma manera en que siempre lo han hecho. Suscríbete al canal si te gustó este video. Volveremos con otro tema interesante. Hasta entonces, cuídate.